Queridos hermanos, el trasfondo de la palabra de Dios de hoy es la trascendencia. El mundo termina acá, en mis necesidades, en mi inmediatez. Esto es lo aburrido de escuchar siempre al mismo cura, ¿no? Que siempre me repito, voy diciendo las mismas cosas, pero al fin y al cabo nosotros no somos un tubo digestivo, que nacemos, crecemos, nos reproducimos, bueno, que se reproduce, y morimos, y bueno, en el medio nos alimentamos, dormimos, nos enojamos, estamos contentos, paseamos, todas las cosas que... Y después, chao, se acabó, no hay trascendencia, no hay un destino universal, y si no hay destino universal tampoco hay una comunión de bienes, el otro es bueno si me cae bien, y se hace más o menos lo que me parece, y si no, no. En definitiva, si esto se pone un poco más fuerte, es sálvese quien pueda. Pero nosotros tenemos una trascendencia, y la carta de Pablo a los cristianos de Corinto nos pone esa problemática, la vida después de esta vida, la vida de la muerte, la plenitud de la vida, porque no es otra vida, como dice el prefacio primero de los difuntos, vita homini non tolitur mutatur, la vida del hombre no se quita, sino que cambia, muta, se transforma, se plenifica, decimos a la luz del Evangelio. Y fíjense que los corintios no negaban la resurrección de Jesús. Dice Pablo, se anuncia que Cristo resucitó entre los muertos. Entonces, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Entonces Pablo hace el argumento inverso. Dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vacía nuestra esperanza. Somos los seres más desdichados de la tierra, pero no, Cristo resucitó y por eso también van a resucitar nuestros seres queridos difuntos, al fin de los tiempos, como todos, ¿no es cierto? Pero esa fe nos tiene que hacer enraizar en la trascendencia, y está muy bonito, no sé si escucharon, o algunos veo que van siguiendo con las hojitas la lectura, y está muy bien para que se internalice la palabra de Dios. El profeta Jeremías dice que la confianza la tenemos que poner precisamente en la trascendencia, y lo dice muy plásticamente: maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor, porque el que puede dar prosperidad, el que puede hacer fructificar es el Señor. Y entonces compara muy pedagógicamente: el que confía en lo material, el que confía en el hombre, dice, es como aquel que está plantado en una tierra salobre e inhóspita. ¿Qué puede, si la tierra está llena de sal, ni el pasto sale? En cambio, el que tiene sus raíces en Dios está plantado en una tierra fértil, que tiene acequias, que corre el agua y que da fruto permanentemente. Fíjense el realismo, aunque haya viento, aunque haya frío y calor, porque la vida es frágil, pero si uno está edificado en el Señor, siempre da fruto, e inclusive el sufrimiento, obvio que no tiene explicación, por eso me hace sufrir, pero el sufrimiento, si nosotros estamos enraizados en el Señor, tiene sentido, y uno lo lleva de otra manera, no como una carga. Qué importante, ¿no? En el bautismo se nos infunden 3 semillitas que a lo largo de nuestra vida cristiana tenemos que hacer germinar, precisamente en esta raíz, en la tierra de Dios, que es la fe, la esperanza y la caridad. ¿Cuántas veces cristianos de toda la vida pierden la esperanza? Padre, ya me quiero ir, ya viví mucho. Dejalo que Dios se va a ocupar. Para semilla seguro que no vas a quedar. Pero no podemos faltar a la esperanza. Pero si faltamos a la esperanza, quiere decir que estamos perdiendo el sentido de la vida. Y ese sentido de la vida se tiene que manifestar en la realidad concreta nuestra. Hoy tenemos las bienaventuranzas, porque estamos en el ciclo C, con la versión de San Lucas. San Lucas tiene algunas particularidades. La primera particularidad es que presta mucha atención y nos narra muchas veces cuando Jesús reza. ¿Vieron cómo empezaba el Evangelio? Jesús pasa toda la noche en oración para elegir a los discípulos. Acá también tenemos una enseñanza importante. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, cuando tenemos que enfrentar un problema, ¿cuántas horas rezamos? ¿Qué esperamos de la oración también? Porque ¿cómo rezamos? Porque ¿cómo rezo? ¿Hago un soliloquio? ¿Hablo conmigo? ¿Me doy la razón? Tenés razón, qué buena persona que sos, hiciste tanto, mirá, nadie te comprende, vos hiciste esto, y mirá al otro cómo te paga.
¿Cómo es nuestra oración? ¿Es un soliloquio? Digo porque la oración del Señor nos enseña. Jesús se pasó toda la noche en oración y eligió a Judas. Somos conscientes de esto, ¿no? Y perdonen el lunfardismo, y se lo bancó a Judas. Pero lo hizo en un proceso de oración, de diálogo, de comunión con el Padre. Es muy aleccionador. El Evangelio no es para llenar la misa. El Evangelio es palabra de vida, por eso tiene algo propio que es el aleluya. Por eso la liturgia hay cosas que acompañan y que pueden estar como no estar, como el canto de comunión. Puede estar o no estar porque acompaña. El aleluya es algo propio. Cuando se dice el aleluya hay que ponerse de pie inmediatamente. El único que se queda sentado, si hay diácono o si es el obispo para que va a leer un presbítero, bendecirlo para el Evangelio, es el que preside. Pero el aleluya es algo, ¿por qué? Porque el Evangelio es importante, porque el Evangelio es lección de vida, porque es la palabra viva de la Iglesia, que fue producida en la Iglesia y que precisamente cobra sentido cuando es proclamada, cuando es celebrada en la Iglesia. Y los macarismos, las bienaventuranzas, macario y en griego, quiere decir felicidad, pero no felicidad externa, risita loca, pif, pajaritos y florcitas, no, felicidad como armonía en la antropología bíblica que piensa en el hombre en las tres dimensiones, basar, que es el cuerpo, nefesh, que hoy diríamos que es la psicología, y ruach, que es el espíritu. Necesitamos de las tres dimensiones. Porque, bueno, yo que soy pesado y hablo rápido, toda la historia que ya me conocen, digo, si alguno de ustedes ahora tiene un profundo dolor de cabeza, un fuerte dolor de cabeza, y yo estoy hablando, lo que menos va a tener ganas de escucharme, porque el cuerpo manda también. O tiene un fuerte dolor de espalda, el cuerpo es importante en la vida nuestra. Psicológicamente, no digo que alguno esté piradito, porque todos tenemos nuestras cositas, pero digo, si uno tiene, por ejemplo, psicológicamente tiene una fuerte preocupación, una gran angustia, una profunda ansiedad, tampoco, no te podés concentrar, no podés estudiar. ¿Por qué? Porque estás pensando en tu problema. Porque la psicología diría yo que es la parte, digamos, más relacional que tenemos. Porque si yo estoy rayado, se da cuenta que me ve, salvo que disimule muy bien. A veces disimulo yo, ojo. Y en la parte espiritual yo creo que es la más profunda, porque es la trascendencia, y eso es lo que nos falta lamentablemente, porque la parte espiritual hace que veamos que uno puede ser feliz en la pobreza, como la dice Lucas también, que es otra particularidad de Lucas. Lucas habla de la pobreza seca, no de la pobreza espíritu, habla de la carencia, de los pocos bienes, la pobreza, el llanto, la persecución. Pero hay que vivirla en una dimensión trascendente, porque Jesús no dijo empobrezcanse los unos a los otros. Jesús dijo ámense los unos a los otros. Pero si es posible ser feliz en la pobreza, es porque la pobreza no es el centro de la vida. Y a veces, aunque uno no se lo formule así, inconscientemente venimos muy engañados y entendemos que el tener, el poseer, es lo que te da de alguna manera estabilidad y fidelidad y lo que sea. Y no, lo que te da eso es solamente el Señor, es la comunión con el Señor. Por eso las bienaventuranzas no es algo que va a venir a lo último como un premio consuelo. Mirá, como fuiste un desgraciado toda la vida, en el cielo va a tener un poco de paz. No, las bienaventuranzas son acá. Por eso dice, bienaventuranzas ustedes que son pobres, ustedes. Y hay de ustedes que son ricos, hay de los que no necesitan, de los que no se afirman en Dios, de los que no se plantan en ese terreno que es productivo, que es fructífero. Vamos a pedir, hermanos, porque la pobreza, vuelvo a decir lo mismo, Dios no dijo que nos empobrezcamos, pero el pobre fundamentalmente es el que vive desprendido de las cosas, el que vive desprendido en la realidad, no en la ideología religiosa que ese es el gran problema. Perdonen que me meta un poquito en política, pero ustedes saben que yo soy siempre, que no tengo un partido, así que le doy un poco palo a todo el mundo que se acerca a la política, y aparte generalmente toco los temas por afuera para no meterme en cuestiones, porque algunos con razón o sin razón, algunos más fundamentado o menos fundamentado, yo soy consciente que todo el mundo tiene derecho a tener su idea política y no pasa nada. Pero la política hoy por hoy, lamentablemente en la Argentina, del arco que va de la izquierda a la derecha, yo no le veo solución.
porque les falta trascendencia. Y no digo que vengan a misa porque muchos de ellos ni siquiera se plantean el hecho religioso, pero trascendencia o que sea en el bien común, en el servicio al otro, auténtico, porque a veces se autoengañan, como nosotros también nos autoengañamos. Cuando tenemos una situación, yo muchas veces escucho este tipo de reflexiones, pero yo soy una buena persona. ¿Qué tiene que ver eso con lo que está pasando? ¿Qué tiene que ver en un intríngulis, en una pelea, en una situación? ¿Qué tiene que ver? Es decir, las cosas justas tienen que ser justas para las buenas y para las malas personas, pero uno se engaña porque parte de ese principio y después termina no asumiendo la propia parte de la culpa y pasándosela a otro. Pero hay temas que son y que nos alcanzan a todos, independientemente del espacio sociocultural que nosotros alcancemos. Por ejemplo, acá en nuestra querida Argentina, el tema de los precios, para mojarme un poco, pero no me voy a mojar mucho, ¿no? Así que si alguno lo espera, no se haga ilusiones. El tema de los precios voy a tocar. Los precios acá son desmedidos. Y cuando el que tiene competencia en decir los precios te explica cosas técnicamente, con encuestas, con números, con el impuesto de acá, que no te sirven para nada, porque si vos tenés que ir al mercado y no te alcanza, yo vivo solo. Y ayer fui a comprar 3 pavadas, gasté casi 400 pesos. Yo me pregunto, ¿cómo puede vivir una familia? ¿Cómo puede vivir una familia? Y entonces, no, pero los precios, no sé, pero vos vas a donde sale la manzana, te sale 3 pesos. Y después te la venden según el lugar a 80. ¿Cómo llega eso? Pero el IVA, ¿y por qué tengo que pagar el IVA en todo? O un remedio que en España sale 10 euros, acá el mismo remedio hecho acá sale 40 euros. ¿Que en España no ganan con 10 euros? A mí no me vengan con esa, ganan seguro. ¿Y quién arregla esto? Ustedes, yo, no vamos a arreglar nada. Si no podemos arreglar a veces la capilla, vamos a arreglar estos problemas del país. Pero digo, son temas que realmente son acuciantes y las personas que lo tienen que arreglar no lo arreglan y no hay esperanza que lo arreglen, porque mismo el IVA, 21%. En España el IVA de la comida, ¿saben cuánto es? 4%. Claro, si vos querés tomar un vino, pagás 24%, pero si vos querés comer pan, pagás 4% de IVA. No sé, eso es loco, es política, es de derecha, es de izquierda, es de sentido común. ¿En dónde estamos? Entonces vos tenés un gobierno que se dice de izquierda y no lo arregla, tenés un gobierno que se dice de derecha, ¿lo va a arreglar? Y chao, no me mojo más. Pero quiero decirles que González Faust, que es un gran profesor de teología, un jesuita, de la cual yo no comparto un montón de cosas, pero cuando dice la verdad, dice la verdad. Como dice Santo Tomás de Aquino, que la verdad, aquecunque dicatur, Espíritu Santo es. La verdad, por cualquiera que sea dicha, es del Espíritu Santo. Entonces, este padre, que ya tiene como 90 años y es bárbaro, porque tiene una lucidez, habla muchos idiomas, escribió 500 libros, es de la teología más especulativa, que es la teología dogmática. Yo con algunas clases di con los libros de él. González Faust le escribe, no sé, no quiero mojarme, obviamente, porque tengo que respetar la libertad de ustedes, vamos a ir un poquito a España. Y en España está el partido Podemos, ¿vieron? Que es de izquierda, pero que también es antisistema, está el Pablo Iglesias con la colita y que anda, bueno. Fíjense para ver lo distinto que es la sociedad, pero que las problemáticas se repiten, ¿no? ¿Qué le pasó a Pablo Iglesias? Pablo Iglesias, con la chica que está, se compraron un chalecito. Se compraron un chalecito de 2.000 metros cuadrados, con piscina. Se lo compraron, no se lo regalaron, no lo robaron, se lo compraron. Eso casi vale que lo expulsen del partido. Después ellos hicieron los víctimas, lloraron, hicieron discursos, hicieron una consulta a las bases y se salvaron, pero quedaron muy tocados por eso. Entonces mirá lo que le escribe el padre José Ignacio González Faust. Dice: no quisiera con estas líneas ser agresivo, sino ayudar a reflexionar. Voy salteando. Dice, tenemos un problema, que a veces nosotros tenemos una capacidad infinita, los humanos, para engañarnos a nosotros mismos, encontrando justificaciones para egoísmos inconscientes. De esos engaños quisiera hablar en esta carta, dice el padre. Ante el chorro de críticas surgidas, se justifican diciendo que solo buscaban lo mejor para sus hijos,
que puedan ir a la mejor escuela y vivir cerca de ello. Un fin muy noble, pero hay un viejo refrán que dice que el fin no justifica los medios. Eso también para el aborto vale, ¿eh? Sí, el derecho, todo, la muerte, pero el fin no justifica los medios. Y es aquí donde reside mi crítica. Hay en España millones de familias que apenas pueden dar a sus hijos no la mejor, sino una mínima educación, a veces ni una mínima alimentación. Os invito a acudir semanalmente a una de esas oficinas parroquiales de Cáritas por lugares como La Cañada y demás. En segundo lugar, creer que lo mejor para los hijos es un chalet de 2000 metros cuadrados con piscina es caer en el error burgués que piensa que amar a los hijos es darle productos de consumo más que dedicarles tiempo, cariño y ejemplo. Recordad aquella observación del viejo Engels: no se piensa lo mismo desde una cabaña que desde un palacio. En el clima que les vais a dar será muy difícil que vuestros hijos acaben pensando en socialista. Por eso me atrevo a pedir, aunque suene duro, no hagáis de aquel famoso 15M lo mismo que ha hecho Daniel Ortega con el sandinismo. No sé si habéis leído a Pablo de Tarso, pero va bien citar ahora aquel consejo suyo de que en nuestra liberación debemos llevarla a cabo con temor y temblor. Por no tener eso en cuenta, los mayores enemigos de toda revolución acaban siendo los mismos revolucionarios, así desde México a Pekín, pasando por Moscú, y si queréis por el señor Puigdemont, un problema de Cataluña que no viene al caso. Un poco más cachondamente, en broma, cachondo no es en broma, cachondamente, dije otra vez que la decadencia del PSOE comenzó el día en que la Cuca Solana dijo aquello de que los socialistas también tenemos derecho a veranear en Marbella. Pues no, ningún socialista tiene derecho a veranear en Marbella mientras hay millones de seres humanos que ni siquiera veranean. El padre no dice que no veranee, no sé si me explico. Dice que hacemos muchas banderas y después no acompañamos con los gestos lo que tenemos que acompañar. Y esto él lo dice, no les voy a leer toda la carta porque ya están aburridos, pero digo, esto lo dice a un nivel humano, porque él está escribiendo a gente que no es creyente, pero al final lo dice, que le está escribiendo a gente que no es creyente. Si esto lo elevamos a cristianos, ¿cómo tenemos nosotros, hermanos, que trabajar por la coherencia? Y las bienaventuranzas tienen que ser para nosotros un testimonio de que tenemos que estar contentos no porque somos pobres, tenemos que estar contentos porque podemos trabajar para que no haya pobres. ¿Cómo? En la medida que nosotros somos más receptores del Evangelio, en la medida que cumplimos los mandamientos y no perjudicamos al otro, y en la medida en la que los que tienen que hacer algo no lo hacen, nosotros aprendemos a compartir también de lo mucho, de lo mediano o de lo poco que tenemos. Qué distinto sería el mundo si nos hiciéramos cargo de lo que decimos creer y de lo que decimos vivir. No los quiero desanimar, pero quiero que recordemos que es posible, aún con tantos problemas, que nosotros mantengamos la esperanza, y el Señor también nos llama a la felicidad en esta situación difícil que nos toca vivir. Por otro lado, cuando uno lee la historia, sabemos que siempre se han cocinado habas en todos los tiempos y en todas las regiones del mundo. Así que tengamos confianza y hagamos un modesto propósito, pero profundo: escuchar la palabra de Dios y tratarla de vivir, aunque sea un poquito. No importa que el vecino se dé cuenta, importa que vos ante Dios te des cuenta que asumís su palabra y que ponés un poquito de esfuerzo para cada día llevarla a la práctica. Recemos por los unos por los otros, pidamos por nuestras intenciones, por nuestros seres queridos, por nuestros problemas, pidamos por nuestra salud, sigamos adelante y que el Señor nos bendiga siempre. Que así sea.